No, pues esto de la tecnología, para mí se me hace bien complejo. ¿Cómo crees? Bueno, sí. Y estamos al aire, licenciado. Muchas gracias. Bienvenido a este bonito conservatorio Feliz 420. Y pues para mí es un placer tenerlo con nosotros. Te agradezco mucho tu tiempo y tu conocimiento. El micrófono es tuyo. Si te presentas primero, por favor, te lo voy a agradecer mucho. Muchas gracias. Pues antes que nada, gracias por la invitación. Me siento muy honrado de, de que esté justamente que me inviten a este tipo de foros que son los que les dan a la sociedad y le dan a nuestra legislación el impulso para poder avanzar, avanzar no solamente en el tema jurídico, avanzar con el tema social y evidentemente darle solución a problemas que están en el ojo de acá en el día de hoy. ¿Okay? Bueno, mi nombre es Carlos Giovanni Martínez Ullín, soy licenciado en Derecho por la UNAM, maestro por la Universidad de Castilla-La Mancha. Soy especialista, digo, más allá de mi trayectoria, soy especialista en materias de derecho constitucional, en derechos fundamentales, me aboco a la materia penal y también estamos trabajando en temas de amparo administrativo y amparo penal. En todas ellas esas ramas, yo no sé si sea necesario, pero pues tenemos las especialidades que nos acreditan para poder platicar de esos temas tan complejos. A grandes rasgos, eso yo. Y bueno, empezamos con esto, ¿de acuerdo, Clay? De Bueno, acuerdísimo, por favor. perfecto. Bueno, pues realmente vamos a hablar y quisiera que fuera una parte para tu auditorio, un tema más dinámico, ¿no? Mucho se ha hablado sobre la teoría constitucional, muchos han hablado sobre el tema de los derechos fundamentales, pero vamos a ver en dónde estamos, ¿no? En la actividad que yo desarrollo es litigio y específicamente litigio estratégico, ¿sí? Que es justamente temas que nos dan pie y nos dan cabida para poder nosotros modificar en algún momento, eh, interpretar la ley a nuestro contexto actual. Entonces, esa ha sido nuestra misión durante 16 años ya, que llevamos trabajando en estos temas. Y quisiera yo empezar justamente hablando respecto de los antecedentes, ¿no? No podemos, tenemos que entender justamente en dónde estamos parados ahorita en el uso lúdico del cannabis. Y pues quisiera empezar que realmente pues nunca estuvo prohibida la aportación, ¿no? La Ley General de Salud siempre nos dio una pauta de cuánto podíamos nosotros portar, ¿sí? Desafortunadamente lo manejaban en gramaje, ¿no? Entonces entiendo que en otro tipo de sustancias el gramaje pues realmente pues era una situación pues completamente diferente al cannabis. Y me parece que ahí tienen ustedes un tema, hay un tema de sustancia realmente, qué es lo que llevan y cuál es el tipo, ¿no? Entonces de ahí la ley, pues si bien es cierta permisiva, también ya es restrictiva finalmente en esa situación, ¿ok? Eh, yo la verdad es que reconozco mucho, he estado investigando, reconozco mucho la labor de las asociaciones, la labor de los colectivos, porque han hecho un trabajo bastante memorable en cuanto a la participación y a los juicios de amparo que se han presentado, ¿sí? Entiendo que no todos tienen el apoyo y lo voy a decir de forma abierta, de la comunidad jurídica, porque finalmente los abogados tenemos una formación de que esto dice la ley y esto se va a aplicar, ¿no? Pero finalmente he visto que hay muchos litigio estratégico también que han llevado justamente a poner en jaque al poder judicial contra al poder ejecutivo, ¿sí? Prueba de ello está en el primer amparo que se celebró en 2000, hay uno en 2004 que no procedió, pero hay uno en 2015 finalmente. Este recayó justamente en una contradicción de tesis en la primera sala, donde se estableció que la prohibición de la absoluta del uso lúdico de la marihuana era inconstitucional. ¿Qué significa inconstitucional? Que no estaba permitido, que no estaba prohibido por la ley.
Y en materia administrativa, todo lo que no está prohibido está permitido, ¿sí? Entonces, al no haber una prohibición expresa en el Poder Judicial, perdón, en la legislación, el Poder Judicial libera de esa prohibición que tenía la legislación secundaria, que es la Ley General de Salud, libera a las personas para que puedan tener uso lúdico o puedan asistirse al uso lúdico de la marihuana, ¿ok? Y posteriormente se juntan cinco juicios de amparo con la misma resolución, y eso genera algo que se denomina la declaratoria de inconstitucionalidad. Voy a tratar de ser, para no ser muy técnico, voy a tratar de explicarlo en palabras castellanas, ¿sí? Cuando una ley, o estamos litigando sobre la interpretación de una ley, los efectos de ese litigio, de ese juicio, del juicio de amparo específicamente, son para la persona que lo promovió, ¿sí? Entonces, a eso se le denomina formulatero, ¿sí? Desafortunadamente, este tipo de prácticas, pues, ¿qué generaban? O más bien, ¿a qué referían? Pues que había personas que podían tener algún acceso a la justicia, podían contratar abogados, o podían contratar despachos grandes, y podían prácticamente hacer o realmente pelear por su derecho, ¿sí? En ese tenor, decíamos, en la comunidad jurídica hay dos tipos de mexicanos. Entonces, ¿no? Los que tienen de acceso a la justicia por medio de sus recursos propios, y también los que no lo tienen, ¿no? Entonces, a ese tipo a esa situación se le dio una solución, generando una figura jurídica que se llama declaratoria de inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento que 5 criterios o 5 casos iguales llegan a la Suprema Corte, la Corte emite una resolución solicitando prácticamente al Poder Legislativo que declare inconstitucional una norma que es violatoria de derechos humanos, ¿okay? Puede ser el caso, para hacer antecedentes históricos. El caso fue de divorcio, por ejemplo. La gente antes necesitaba ciertas causales, y las causales pues realmente eran fuertes, ¿no? Que había infidelidad, que hubiera, que hubiera violencia. Entonces, ciertas causales que pues van más allá. Y la realidad es que si ya no quieres estar con alguien, pues prácticamente dices, pues bye, ¿no? Y la Corte legisló en ese momento y dijo, tienes un derecho a tú poder tener con quién estar sin que tengas que acreditar nada. Y esa fue una de las primeras sentencias en las cuales se empieza a connotar el libre desarrollo de la personalidad, que más adelante abordaremos. En ese tenor, para efectos históricos en esta situación y para ver en dónde estamos, en ese tenor, esa declaratoria de inconstitucionalidad se la mandan al Poder Legislativo, ¿sí? El Congreso tiene la obligación, en este caso, de expedir una ley por regular, ¿sí? Le están diciendo le están diciendo, oye, ya muchas personas, muchos colectivos están logrando el juicio de amparo, entonces te pedimos que cambie la ley, porque nos vas a llenar de trabajo a nosotros, y finalmente les vamos a conceder un amparo para que puedan utilizar, pueden realizar uso lícito de la marihuana. El punto fue que el Poder Legislativo no obedeció, ¿sí? No sabemos, no podemos suponer en este momento por qué no obedeció. Tenían 90 días para que interpusiera diera por lo menos un proyecto de ley para regular pues toda el proceso, ¿no? Desde el cultivo, siembra, un tema de comercialización que es muy importante, también abordaremos ahorita, y no lo hizo. Es el caso que al pasar el tiempo se le fueron dando prórrogas al Poder Legislativo. Y lleva el caso que no, realmente, pues como no hay sanción, no emitió ninguna declaración al respecto. Fue así entonces que
la Suprema Corte de Justicia, en el Pleno, desarrolló una serie de requisitos, vaya, con los cuales podía regularse medianamente el uso lúdico de la marihuana. ¿Okay? ¿A qué voy con eso? El Poder Legislativo tiene la obligación, finalmente, de emitir toda legislación, de emitir los reglamentos y de emitir los acuerdos con los cuales se pudiera trabajar cualquier tipo pues pudiera regular cualquier actividad. No lo hizo. Entonces, el Poder Judicial como tal no tiene la facultad de hacer eso, pero en la necesidad en la que se veía el Poder Judicial emitió ciertas reglas y ciertas normas que hoy la mayor parte de la comunidad conoce. ¿Cómo cuáles? Una de ellas es no afectar al orden público, es decir, sí puedes tener, primeramente, sí puedes usar por esparcimiento la marihuana, siempre y cuando que no afectes al orden público. Dos, no afectar a terceros interesados, ¿sí? Es un tema más técnico ahí. No, que no se les va a otorgar permiso a menores, no hacer frente de menores, no manejando, pues evidentemente no, tal cual el alcohol. Y en esos mismos parámetros se le ordena de nueva cuenta al Poder Legislativo para que emita una ley de regulación al respecto. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, muchas gracias. Sí. Bueno. Entonces, esos son los parámetros que determinó la Suprema Corte. Entonces, prácticamente vamos a hacer en un análisis el Poder Legislativo, que es su labor prácticamente, para eso le pagan a los diputados y senadores de nuestro país, no realizó esta labor tan importante que es un regular prácticamente a una fuerza real del Estado. No lo hizo de esa manera y entonces tenemos un parche que para bien o para mal interpuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? El pilar de esta, es por eso que hay mucho desconocimiento tanto de abogados como de la comunidad en ese tipo de temas, porque realmente pues está permitido o no está permitido. Pues realmente la ley no está permitido, ¿no? Porque aparte los amparos se ganaron en materia administrativa, es decir, con un tema con la COFEPRIS. En materia penal siguen subsistentes ciertas reglas que castigan el uso lúdico de la marihuana. Por eso es que entramos en ese contexto para poder nosotros entender qué se puede y qué problemáticas hay. El pilar de esta decisión de la Corte, como lo dije hace un ratito, se determina por algo que se llama libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué es el libre desarrollo de la personalidad? Bueno, la Corte lo define como la libertad en la cual un ser humano puede desarrollarse sin afectar a terceros. Prácticamente pues es bastante amplio este concepto, ¿no? Desde mi punto de vista podemos definirlo fundamentalmente como la libertad de que te dirijas en la vida o alcances tu fin en la vida con los medios y con la convicción propia sin afectar a los terceros, con la autodeterminación, vaya. Y son decisiones importantes, porque puede ser desde cómo te vistes, qué vas a comer, qué religión tener, hasta si abortas, si te cambias de género, si te casas con tal o cual persona, si tú tienes uso, si decides practicar alguna religión, etcétera, ¿sí? Ese tipo de derechos finalmente son importantes mencionarlos, y son importantes tenerlos en cuenta, porque generalmente hay coaliciones de derechos. La libertad del ser humano llega hasta cuando afecta a terceros. Entonces, para eso mismo hay ciertos mecanismos jurídicos con los cuales se puede, de alguna manera u otra, llegar a una conclusión si es permisible o no es permisible el ejercicio del derecho propio. ¿Okay? Entonces, ¿dónde estamos parados el día de hoy en ese sentido? ¿Dónde estamos parados? Prácticamente en una desobediencia del Poder Legislativo hacia el Poder Judicial, en un pleito político, finalmente, porque realmente el Poder Judicial pues, hizo lo propio. Y eso es lo que le manejaba la ley. El Poder Legislativo, por alguna razón, por temas políticos,
pues realmente no ha legislado y tenemos muchos problemas, porque realmente el tema del uso lúdico no está centrado en que lo puedas hacer o no. Okay, de acuerdo, incluso el trámite pues realmente es con la COFEPRIS, que no debería ser tampoco así, porque finalmente pues no puedes, para ejercer tu derecho de autodeterminación o libre desarrollo de la personalidad, pues nadie tendrá que dar un permiso, ¿no? Pero al no legislar el poder legislativo, pues entonces se viene la necesidad de ir a COFEPRIS. Pero ¿qué pasa con el cultivo? ¿Qué pasa con la siembra? ¿Y qué pasa con el comercio? Son temas que están finalmente dentro de la problemática que está siguiendo hoy en día, ¿no? Primeramente porque pues es un tema político. ¿Por qué el legislativo no le entra, no? A lo mejor nosotros podemos pensar que hay intereses de por medio, ¿no? Es decir, porque finalmente quien tomó el mercado, pues es pues la mafia. Finalmente se hicieron grupos de poder quienes se toman el mercado de este derecho constitucional que ejercemos, ¿sí? Entonces, en ese tenor, pues sí hubo cambios dentro de la Ley General de Salud, se modificaron en el 235, en el 247, prácticamente es la despenalización de que lo uses, ¿sí? En algunos puntos. Pero realmente, ¿cómo le hace entonces una persona para adquirir de manera lícita ese tipo la planta? ¿Okay? Porque finalmente, pues la falta de regulación impacta directamente ahí. Y hemos visto, tanto en noticieros como dentro de la comunidad, que incluso el ejército y la policía abusan finalmente de ese vacío legislativo para poder ellos entrar fuertemente al abuso, vaya, ¿sí? Entonces, ese es en donde estamos parados ahorita, ¿no? Se abren muchas interrogantes, se abren muchas, en donde estamos de este panorama, se abren muchas panoramas en los cuales tenemos que abundar nosotros como comunidad, ¿no? Que finalmente nos da pie a que podamos también ejercer nuestro derecho a litigarlo de forma estratégica. ¿Hasta ahí muy bien, Citali? Sí, tú me dices cuando te pueda hacer una pregunta. Adelante, vamos a empezar a hacer este tipo de ejercicios para que podamos entenderlo y vayamos construyendo todos juntos una conclusión. Creemos nosotros que todo este tipo de foros, que te agradezco primeramente por realizarlos, finalmente hay que lograr eso, ¿no? Que sean críticos, analíticos y constructivos. Perfecto. Adelante. Fíjate que lo que comentas me genera principalmente una duda particular. ¿Cómo nosotros como comunidad podemos presionar a que justamente el Poder Legislativo se ponga a hacer su chamba, ¿no? Porque como dices, hay muchos intereses de los cuales desconocemos tal vez, razones que tal vez no visualizamos, pero la necesidad la tenemos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para empezar a ejercer esa presión y se dejen de hacer bien pato? Pues mira, ahí justamente viene el tema de la labor de los colectivos, ¿no? La ley de amparo finalmente ya el derecho colectivo, los derechos colectivos realmente pues es una novedad que empezó en el 2010, es decir, cuando una comunidad se reúne para poder litigar los aspectos en materia en diversas materias, que te voy a explicar esa parte, en diversas materias para poder solicitar al Estado una regulación o poder solicitar un cambio, por ejemplo, en el tema de la basura, en el tema de la contaminación. Entonces, en otras latitudes, finalmente se lleva por medio del derecho colectivo. Desafortunadamente en México, cuando acoge ese derecho, lo hacen pues mal. La verdad es que lo hicieron en el Código Civil, ¿no? Y entonces el Código Civil tiene ciertas restricciones en cuanto a personalidad, en cuanto a procedencia de la vía, en cuanto a tiempos. Entonces, desafortunadamente por ese tipo de derecho, yo no me haría, yo lo manejo de otra forma. Lo manejo con la ley de amparo.
En la ley de amparo también están reconocidas las colectividades y se reconocen más allá temas más de fondo, como el libre desarrollo de la personalidad, como temas culturales, como temas sociales, como temas incluso de tipo histórico. Entonces, en ese sentido, la misma ley de amparo nos da la posibilidad de poder realizar litigios de acciones. Es decir, te están haciendo algo y tú reaccionas con un juicio. Pero también hay un amparo que es muy importante, que es el amparo contra omisiones legislativas. Yo consideraría que es una forma de poder impulsar finalmente este tipo de regulación. Originalmente, y lo voy a comentar abiertamente, hay una forma, más bien la Constitución trae formas de defenderse. Es decir, cuando uno de los poderes no hace caso, hay algo que se le llaman controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. Depende del caso y quién lo promueva. Tiene que ver con procedencia de la vía. Desde mi punto de vista, se tuvo que haber una lucha entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. No se hizo. ¿Por qué? Estamos viendo temas ahí con los jueces, ¿no? Y magistrados, todo lo que está pasando en este momento en nuestra realidad social. Pero tiene que ver con eso. Finalmente, al poder, desafortunadamente, le conviene esta parte de estar concentrado, ¿no? Y nosotros pues nos damos cuenta que esa concentración es dañina, porque finalmente nos deja sin una defensa real. Pero en este caso, y en el punto en donde estamos, en esta historia que acabamos de platicar, sí es importante que los colectivos empiecen a realizar ese tipo de acciones como amparos contra omisiones legislativas y ir caminando de la mano, finalmente. Esa sería la estrategia más adecuada en este momento, Citlali. Perfecto, luego me explicas cómo empezamos. Sí, justamente, así para nosotros digo, hay muchos registros de procedencia, tienen que ser registrados, finalmente ya nosotros le damos cauce y ahí con la misma declaratoria, pues es un documento oficial en el cual hay una necesidad, ¿no? Aunado a que pues ahí en la Comisión Nacional de Seguridad y en las diversas ONGs han reportado un índice de criminalidad pues fuerte dentro de ya empezó a haber violencia dentro de la comunidad, ¿no? Ustedes podrán ver allá en las comunas que hay en el centro de la ciudad, pues ya está la mafia prácticamente. Pues conozco qué tipo de cártel sean o a quién pertenezcan, pero realmente ahí ya está la gente vendiendo, ya toma territorios y le están abriendo la puerta finalmente, y ya no hay una colisión solamente entre salud y entre libre desarrollo de la personalidad. Ya entra otro factor, la seguridad social, la seguridad pública, ¿sí? Y ese factor tampoco se ha tomado en cuenta. Una vez que empiece a trascender este tema de seguridad pública, porque el abastecimiento va a generar esa parte. Uh-huh. Justo esto que me comentas me genera dos grandes temas, ¿no? El primero es realmente hasta qué punto las elecciones que se acercan de jueces y magistrados tienen que ver con este tema, ¿no? Realmente hasta qué punto puede influir nuestra decisión democrática al respecto del uso lúdico del cannabis. Y segundo, fíjate que sí, yo tengo un gran tema con estos espacios, ¿no? Como el Metro Hidalgo, como la Estela de Luz, anteriormente el Senado de la República, que son espacios tomados aparentemente para la protesta, pero como dices, ya hay gente ahí vendiendo, y no solo cannabis, andan vendiendo de todo. Y sí, claramente son de alguna asociación criminal. Y eso me genera mucho ruido, ¿no? ¿Cómo permiten esas cosas? O sea, ¿cómo? Porque por supuesto que las autoridades son conscientes de que están ahí. ¿Cómo permiten esas cosas, pero al mismo tiempo se niegan a generar legislaciones al respecto? Claro. Digo, la verdad es que pues hay muchos intereses de por medio, ¿no? Desafortunadamente pues hay un tema que es políticamente correcto mencionarlo, pero es que somos un país conservador. Realmente pues nosotros hemos agregado, pasa algo muy curioso, nosotros como Estado, como comunidad mundial,
pues cuando vamos a los foros con otros países o se realizan ciertas convenios, pues nosotros aprobamos todo. Decimos, sí, pongan el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sí, pongan el derecho al labor, sí, está bien. Pero cuando se van desarrollando estos derechos, como es es el del uso lúdico, pues realmente no, la sociedad todavía no considero que no está preparada, cierta parte de la sociedad no está preparada, y el legislador, por no lastimar esos intereses o por no, de alguna manera, ir, ir más allá de su beneficio, pues finalmente no legislan al respecto, ¿no? No creo que sea una comunidad olvidada, pero sí creo que es una comunidad criminalizada, ¿no? Es decir, creo que sí todavía existe esa criminalización y finalmente el legislador pues no se mete a ese tipo de asuntos por no perder algunas elecciones, por no perder votos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces yo creo que esa parte es muy importante políticamente hablando, pero también el tema del económico, ¿no? Es decir, hay un mercado fuerte. Ya hay un estudio, me parece que leí apenas, que hay un gran porcentaje, más que el 65% de personas que pues utilizan lúdicamente por medicina o por esparcimiento el cannabis. Entonces, realmente hay una demanda y la oferta pues realmente pues no está regulada. Y entonces, las pocas personas que dominan ese territorio, pues hay intereses económicos. ¿Sí? Pues bueno, yo creo que ese es un factor importante para que no se hagan las cosas, ¿no? Y por otra parte, presentadas por los jueces y magistrados, probablemente es un tema meramente político y finalmente pues ahí hay que tener mucho cuidado, pero pues es claro, ¿no? Es claro, o sea, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezó a tener problemas con el poder legislativo, el poder judicial y el poder, el poder judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empezó a tener problemas con el poder ejecutivo y con el poder legislativo, ¿qué pasa? Pues destruyen al poder judicial. Entonces empiezan a poner jueces a modo, ¿no? Desde ahí creo que partimos de un punto pues complicado. Pero si en el ejercicio de participación ciudadana a que mencionas, es importante finalmente conocer cuáles son las creencias, cuáles son la trayectoria finalmente de los personajes que están en este momento como ya públicos. Y pues bueno, finalmente intentar conocerlos, ¿no? Porque finalmente pues la ley, como está hecha también rápida, no les da la oportunidad de subir cosas, de meterles dinero a la campaña, ¿no? Entonces finalmente, pues prácticamente estamos a ciegas y con lo poco que podamos ver, pues hay que reaccionar. Finalmente como ciudadanos hay que reaccionar y hay que votar. Así es claro. Oye, nos preguntan un saludo a la doctora Angie que dice que efectivamente en un país conservador no puedes perder votos y si la tendencia popular sigue en contra, pues no se van a aventar a legislar. Y por otra parte nos preguntan si está permitido consumir en vía pública. Me imagino que esta inquietud nace acerca de si no, cómo es que esta gente puede tomar estos espacios públicos. Es que hay justamente el tema que platicamos ahorita. Realmente está permitido consumir y está permitido portar, siempre y cuando tengas el permiso de la COFEPRIS. Sí, o sea, que debes llevar tu permiso y ya dirás, yo estoy autorizado y no tengo problema. Ajá. ¿Qué pasa en la realidad? Como el Código Penal sigue vigente, como realmente el litigio que se hizo es un litigio estratégico, ¿qué nos referimos con eso? Un litigio estratégico se realiza para poder cambiar algún acuerdo, un reglamento o una ley. Para eso se hace el litigio estratégico. Y como se hizo en materia administrativa, finalmente para que otorgara permisos y otorgara alguna legislación, finalmente para que se regulara eso, no abordó temas de materia penal, porque el resultado hubiera sido diferente. Como no está todavía regulada esa parte penal, los policías, o bueno, la autoridad administrativa o militares incluso, abusan de ese tema, ¿no? Entonces, estamos a medias, estamos prácticamente a medias. Sí, pues, en la calle sí puedes llevarlo, pero tu permiso, pero la autoridad también todavía existe la facultad de que te pueda detener. Esa sería la respuesta.
Y en ese sentido, ¿cómo logran, no, tomar estos espacios públicos para hacer los fumaderos? Desde mi punto de vista, finalmente, yo creo que justamente lo hacen para recabar firmas. Empieza como una buena obra para recabar firmas. Los colectivos empiezan a hacer ese tipo de cuestiones. En uso de carril libre de la personalidad y libertad de asociación, empiezan incluso te firmabas. ¿Qué firmabas? Finalmente en temas de amparos colectivos o firmabas temas de unirte a su asociación. Posteriormente se fue dando, y ahorita ya creo que hasta hacen fiestas, ¿no? Hacen fiestas, es un relajo, porque ya se pusieron de acuerdo con las alcaldías, ¿no? Incluso leí hace unos días que muchos de los organizadores que iniciaban estos colectivos, pues ellos ya salieron y dejaron el lugar porque pues ya tuvo un dominio los cárteles. Entonces ellos, la finalidad con la que se hizo estas comunas, pues realmente pues ya no tiene una trayectoria ni jurídica ni social, porque realmente los mismas personas de los colectivos ya no salimos porque pues ya nos sacó los cárteles. La maña, dilo como es. Empieza como, ¿perdón? La maña, dilo como es. La maña. Pues sí, así, realmente. Eso es. Tengo por aquí una pregunta importante. Si la policía me detiene fumando, ¿cómo puedo evitar abuso de autoridad? Mira, desafortunadamente, ahí, y lo comento porque probablemente nosotros, independientemente de la base teórica que podemos llegar a tener en el despacho, pues nos hemos dedicado a litigar, ¿no? Entonces, en el caso del servidor, pues, litiga materia penal, ¿no? Entonces, lo conocemos tanto lo que dice la ley como lo que pasa realmente en la calle. Este tipo de cuestiones de que entre la maña a los comunes, pues realmente también hay hasta balazos, ¿no? Realmente, ya en Reforma hubo una balacera ahí mismo. Entonces la policía se siente con el derecho de poder detener a cualquier persona que está fumando, ¿no? ¿Cómo puedes evitar el abuso de la autoridad? Normalmente, pues realmente te someten a investigación, ¿sí? El hecho de que te lleven allá a la agencia del Ministerio Público no significa que te vayas a quedar en la cárcel. En las primeras 48 horas de retención te tienen que dejar ir, ¿sí? Nada más que ahí sí no, yo les sugiero a mis clientes que no opongan resistencia, porque finalmente después o le meten otros delitos o le siembran otras pruebas, ¿no? Entonces eso es. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo máximo que puede llegar a pasar? Que te lleven al Ministerio Público. Si encuentras un Ministerio Público con criterio, pues te va a decir, déjalo, porque realmente pues ya en la ley ya no se permite. Pero sí es importante que en este momento y en esta transición en lo que hay una regularización, sí tengan la atención de tener el permiso COFEPRIS de cualquier situación. Sí recomiendo. Porque el permiso COFEPRIS implica un estudiante del delito. Sí recomienda 100% que si somos consumidores nos hagamos a la tarea de tramitar este permiso. Sí, finalmente fíjate que yo en las comunas que llegué a conocer, porque sí llegué ahí a ver qué estructura tenían, justamente lo que hacían, ellos te apuntaban en una línea y tramitaban amparos colectivos, tramitaban tu amparo para que te dieran, incluso creo que de forma gratuita el permiso. Entonces esa era la finalidad de las comunas, de sumar gente a sus movimientos, ¿no? Ahorita pues realmente pues ha cambiado, de hecho ya no veo esas listas y pues veo ya hay fiestas y trabajo ahí. Pero sí es muy recomendable. Si yo no pertenezco a algún colectivo o desconozco de colectivos, ¿cómo podría tramitar este permiso? ¿Y qué se necesita para tramitarlo? Es muy rápido, fíjate que bajas en la página de COFEPRIS el escrito. Nada más básicamente es una solicitud libre, pero bueno, ya está el formato incluso en la página, es una solicitud libre diciendo que tú eres consumidor bueno, no en el sentido de vaya en el tema lúdico,
lo mencionas tal cual, y ya y es importante que pongan esa parte, ¿no? Que es de forma lúdica, porque si tú dices que eres consumidor por un tema de salud, te lo van a dar así, un tema de salud, y si te encuentran en la calle, vas a decir, pues no queda de salud, y entonces prácticamente no va a servir el permiso. Entonces, sí hay que poner el tema lúdico, o sea, hay que poner esa parte. ¿Y qué le recomiendo ahí? Hay un tema bien interesante aquí, que sí me gustaría tocar. Hay algo que se llama política criminal, ¿no? Hay decisiones que se toman con base en política criminal. Y también voy a decir abiertamente, hay veces que te dan el permiso, hay veces que no te lo dan. ¿Atendiendo a qué? Pues finalmente a un tema de impuestos. Entonces, cuando no te dan el permiso, lo que hay que hacer es ir a acudir al juicio de amparo, y el juicio, la justicia federal te ampara y protege, porque sí, ¿no? O sea, pero desafortunadamente a cierto número de personas sí les dan el permiso sin ningún problema, y a otro cierto número de personas no, ¿ok? Y entonces a las personas que se lo nieguen tendrán que acudir a una instancia judicial. Así es el procedimiento. Muchísimas gracias. Oye, fíjate, ahorita tocando estos temas se me genera una duda importante porque a la fecha pasa mucho. Y es el tema de los antidopings en los trabajos, porque entiendo que hay trabajos gubernamentales donde te los requieren, pero también en ciertas instituciones privadas. ¿Qué pasa con los consumidores lúdicos que se enfrentan a esta situación? ¿Se pueden proteger? ¿Ya ni qué hacerle? ¿O qué pasa? Claro, mira, ahí es un reto prácticamente que tenemos pues histórico, ¿no? Y justamente esta plática a la cual me invitaste, y te agradezco mucho, trata de eso, ¿no? ¿Qué es el libre desarrollo de la personalidad? Es un derecho fundamental, prácticamente. O sea, ¿qué es eso? Es que está en la Constitución y es un derecho que se te debe de garantizar. En el campo teórico, este derecho fundamental se le denomina como residual. Es decir, ¿qué significa eso? Pues, en palabras lesbianas, que es interpretativo, ¿sí? Nosotros cuando sentimos una violación a nuestras creencias, a nuestro esparcimiento, a nuestros fines de nuestra vida, a nuestro sexo, en dónde pertenecer, si tenemos una vulneración de esos derechos, nosotros podemos acudir finalmente con el Poder Judicial, en este caso un juzgado de distrito, para nosotros litigar esa violación al derecho fundamental, ¿sí? ¿Por qué te digo esto en esta pregunta? Porque finalmente, si ya está permitido, las resoluciones de la Corte no se emiten porque sí, o porque lo decidieron ellos. Tienen que estar basadas en estudios científicos y tienen que estar basadas en estudios sociales. Dentro de estudios científicos, en la resolución de la primera sala, que es del 2015, hay un estudio que dice que incluso el alcohol y el alcohol y el tabaco es incluso más dañino que la marihuana. Uh-huh. Entonces, con base en eso, ellos dan la permisibilidad para la aportación y para el uso lúdico. Entonces, te lo comento porque finalmente esa es la lógica que debería llevar en un trabajo. Es la lógica que tanto las autoridades como los particulares, o sea, los patrones particulares, deberían de seguir, ¿no? Generalmente pues, no hay resistencia, pero de la misma manera, ¿cuál es el instrumento con el cual te puedes defender? Es justamente en un juicio de amparo, ¿sí? Que es un juicio por excelencia que defiende al ciudadano de los abusos de las autoridades, ¿sí? La ley de amparo en el 2013 tuvo una modificación y dice que los abusos no solamente los puede hacer la autoridad, sino también los pueden realizar por particulares. En este caso, habría que analizarlo, una tu pregunta, si hay una procedencia cuando es un trabajo, cuando solicitas el trabajo. Yo considero que sí. Información muy valiosa, muchas gracias, ¿no? Porque muchas veces se niegan trabajos por esa situación. Dentro de la comunidad se habla mucho de eso, ¿no? Yo tuve un trabajo en el que mi jefe de verdad me hablaba y me decía, hoy no vengas porque están haciendo antidopings.
Ya, sí, finalmente, pues mira, si ya está reconocido por la Corte y está avalado por un tema científico y un tema, ya ahí está robustecida para que ya haya una declaratoria de inconstitucionalidad, pues realmente es algo bastante loable, o sea, que lograron las comunidades y si ya está, no tienen por qué negártelo, no tienen por qué hacerte, finalmente. Muchas gracias. Se me olvidó preguntarte hace rato, para el tema de tramitar el permiso, ¿tú consideras que es necesario tener un abogado? ¿Se puede hacer solito? ¿Qué opinas al respecto? Mira, para tener el permiso de la COFEPRIS no necesitas abogado, es un trámite meramente administrativo, es como ir a tramitar tu INE prácticamente, es como para ir a solicitar cualquier servicio de placas o vaya, esa es una materia administrativa, ¿ok? Te repito, hay un tema que a ciertas personas de la daña, a ciertas no. La verdad es que yo creo que atiende no a la persona, sino atiende a política criminal, por política, simplemente. En el caso de que te lo nieguen, sí te sugeriría, o sí le sugeriría al público que acudirán con un abogado finalmente para que les tramite el juicio de amparo, porque finalmente el juicio de amparo es una figura jurídica muy noble, donde justamente para eso es, ante abusos de autoridad y ante y ante exigencias extraordinarias, el Poder Judicial te ampara ante esas resoluciones. Desafortunadamente, sí es muy noble, pero es muy técnico. Entonces, para que se eviten vueltas de que les faltó el nombre, les faltó, pusieron las autoridades responsables, les faltó cualquier cuestión técnica, sí tramítenlo con un abogado. Muchísimas gracias. Pues mira, ya nos quedan 20 minutitos, entonces, hace rato hablábamos sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad como algo fundamental, ¿no? Que es el tema. Yo lo toqué en la plática que di hace un momento. Entonces, hablando ya un poco más acerca del derecho desde la perspectiva filosófica, para ti, ¿qué tan importante sería, ¿no? Tomarlo en cuenta a la hora de que hablamos del cannabis lúdico? Pues sí, como les comentaba, o sea, realmente la base fundamental y el pilar de esta declaratoria realmente se hizo por eso, por el derecho, el libre desarrollo de la personalidad. Esa es la base fundamental. En temas jurídicos, realmente, ¿qué es el libre desarrollo de la personalidad? Viene con un tema meramente aunado a la dignidad humana, ¿no? El ser humano se me debe ver no solo como un medio, sino como un fin en sí. ¿Okay? Entonces, todas las medidas que traten al ser humano como un medio, prácticamente no son indignas, ¿no? Y al ser calificadas de esta manera, puedes acudir con la autoridad, puedes acudir finalmente con un poder judicial que ellos de alguna manera te garantizan cualquier tipo de derecho. Te comentaba hace rato que incluso dos sentencias que dieron origen a este libre desarrollo de la personalidad, o sea, porque existía, pero de forma escondida en la Constitución, en el artículo 4 constitucional. Entonces, dos derechos que dieron origen a esto fue el divorcio incausado, ¿no? Tú puedes estar con quien tú quieras estar. Y otro, en el 2008, es la 208, la que 208, establece también que en el derecho a la identidad, ¿sí? Es decir, pues yo me siento identificado con el sexo opuesto, pues finalmente eso te lo tiene que garantizar el Estado. Y así como eso, hay muchos derechos que están residualmente y que se van a ir generando, ¿no? El derecho a fumar en espacios públicos está restringido finalmente por un tema social, pero todo derecho que se emita realmente en tu forma, en tu fin, en tu vida, puede ser litigado en materia administrativa. Muchísimas gracias por esa opinión tan valiosa, ¿no? Creo que para mí era importante puntualizar porque
más allá de lo legal, a veces reducimos este tema del uso lúdico a un tema ético, ¿no? Y poder verlo desde esta perspectiva legal tan valiosa es importante para que podamos abrir perspectivas y la gente se dé cuenta que realmente pues sí hay, ¿no? Un respaldo formal, filosófico y ético al respecto. Me pregunta alguien aquí, si pueden cultivar su plantita en su casa sin tener problemas legales. Ese es el tema justamente, ¿no? Y es que me da mucha, pues no pena, pero finalmente me genera mucha, eh, ¿cómo decirlo? Me genera preocupación prácticamente realmente lo que en donde estamos parados en este momento, porque eso todavía no está regulado, ¿no? Hay un amparo que finalmente estaba revisando hace un momento, justamente ya hablaba de la gente que empieza a sembrar en su casa. ¿Sí? Desafortunadamente, en este momento, sí tienen que tramitar el amparo en la COFE, porque la COFE se los va a negar. De que vas a tener tú así porque sí, yo aconsejaría que no. No porque finalmente, pues, todavía no está regulado, ¿no? Y como aquí sí están sujetantes las leyes penales. Lo pueden solicitar a la COFEPRIS, pero yo creo que para cultivo sí se los van a negar. ¿Sí? Y de ahí tendrían que tramitar el juicio de amparo de nueva cuenta. ¿Sí? ¿Para qué? Para que finalmente logremos tener algún especie de, entre comillas, permiso, o vaya, un tema de, en materia penal, se le dice un excluyente del delito. Para eso mismo. Si llegan y te molestan, oye, ¿qué crees? Los vecinos me avisaron que sí, claro, porque tengo mi juicio de amparo, y con eso tengo un tema de permisibilidad que ya ante un ministerio público. Oye, así es. Fíjate, es bien raro, ¿no? Porque te dan, o sea, la COFEPRIS te da permiso, te dan cierto permiso para consumir, te dan permiso para aportar, pero no te dan permiso ni para comprar ni para cultivar. Está bien raro, ¿no? Claro. Pues son derechos a medias, justamente por eso te digo que me da preocupación, porque finalmente son derechos a medias y la verdad es que pues yo no le veo ánimo al legislativo de entrarle a realmente hacer un estudio formal y a regular, ¿no? Aquí podemos hablar realmente de pues de varios tipos de derechos que se desprenden de ahí del libre desarrollo de la personalidad, pero realmente el derecho positivo, que es el que está en las calles, el que se funciona, el que vivimos día a día, realmente está una regulación a medias. Y eso finalmente, como comentaste al principio, es importante que la gente sea consciente, ¿no? Y para eso finalmente es importante estar informado para que sea consciente en dónde estamos y empiece a organizarse, nos empecemos a organizar como sociedad y empecemos a impulsar las acciones legales para nosotros llegar a obtener algo o algún tipo de legislación que desde mi punto de vista pues va a estar mal hecha, pero finalmente tenemos algo con lo en donde nos diga que se va a necesitar para el cultivo, para la siembra, para el comercio, para la comercialización, dónde se van a vender, cuáles van a ser los parámetros, si se van a emitir nuevas leyes mexicanas, etcétera. Todo eso es materia de regularidad. ¿No? Hay muchas cosas que hacer, hay muchos temas que tenemos que tratar nosotros como sociedad con nuestro poder legislativo. Sí. Oye, una pregunta ahorita me surgió. Imagínate que tengo mi plantita aquí en mi casa. Ay, que tengo acá mi plantita, muy contentita, ¿no? Y para que puedan venir digamos, a revisar mi casa para quererme, llevar por eso, ¿tiene que haber una denuncia? O sea, alguien tendría que denunciar que yo estoy cultivando en mi casa. Sí, tiene que haber alguna tema de denuncia, pero en este caso me suena muy raro porque finalmente ya he documentado algunos casos en donde el Ministerio Público pues está haciendo investigaciones, que es completamente ilegal, pero están investigando pues más allá. Yo creo que es para otro tipo de puntos y para hacer otro tipo de cosas, pero de entrada, pues, digamos, es una plantita, pues, no, yo no creo que si nadie se da cuenta, pues no tiene ningún problema. Pero si la tienes, pues también tu permiso a COFEPRIS. Digo, finalmente el que te renieguen el juicio de amparo,
pues yo considero mejor para evitarte sustos, ¿no? Nosotros como abogados tenemos esa consigna, tratar de prever los escenarios. Muchas gracias. Oye, ya me contaste más o menos, pero si yo te preguntara cómo ves el escenario en el futuro, más o menos cuánto tiempo más va a tardar este tema, ¿qué me dirías? Mira, ahí es un tema social, ¿no? Realmente, pues los abogados, desafortunadamente, vemos, muchos de los abogados, vemos el derecho como la ley, lo que está impreso, ¿no? Pero la realidad es que la ley tiene un origen, y el origen es un tema social, histórico, político. Entonces, yo considero que la sociedad en este momento pues todavía no está preparada para ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, la sociedad en cuanto a la política, o sea, política. Entonces, si no hacemos ese tipo de acciones como pues, las acciones de constitucionalidad, las controversias constitucionales, los juicios de amparo, pues no vamos a ir caminando a ningún lado, ¿no? Entonces yo considero que en esta legislación, en esa legislatura, pues no van a pronunciarse al respecto, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente tienen que resguardar el tema, pues, de asegurar elecciones, ¿no? Pero no perder a cierto tipo de electores. La sociedad y este tipo de planteamientos que estás haciendo ahorita, Citlali, tiene mucha importancia, porque hay un tema de educación, ¿no? Hay un tema de concientización y hay un tema de discriminación de la sociedad. En la medida que la sociedad vaya entendiendo el uso lúdico, el uso medicinal, vaya aceptando y vaya quitándose de paradigmas, en esa medida la política va a avanzar y evidentemente se van a generar leyes al respecto, ¿okay? Porque aquí va a ser una necesidad social. Ahorita, desde mi punto de vista, estoy investigando números prácticamente, pero pues realmente mucha gente consume, pero todavía sigue siendo criminalizado, ¿no? Entonces, perdón por la expresión, pero todavía encuentran acá diciendo los marihuanos, ¿no? A los delincuentes, ¿no? Entonces, desafortunadamente, todavía hay esa concepción. Entonces, yo creo que más espacios como este, Islali, darán, darán luz, finalmente, a que el legislativo avance. Fíjate, como anécdota te comparto que cuando yo tuve esta loca idea de hacer este espacio, yo conozco muchos profesionistas que consumen y cuando hablo de muchos me refiero a muchos. Y más de la mitad me dijeron que no. Y me dijeron que no porque les dio miedo el ojo público, les dio miedo el señalamiento, ¿no? Y fue cuando me di cuenta que aunque muchas personas consumimos, muy pocas nos atrevemos a hablar abiertamente de ello todavía. Claro, y bueno, realmente pues si algo me gustaría que se quedara en esta plática es finalmente que entendiéramos que el uso lúdico o de la marihuana, el querer dedicarnos a una profesión, la que sea, que el querer ejercer cierto tipo de distractores, pues realmente es una decisión propia, una decisión de cómo dirigirnos en la vida, y si no aceptamos a terceros, está protegida por la ley, finalmente. Es un derecho que tenemos que ejercer, ¿no? Esta sociedad yo creo que no ha avanzado en muchos aspectos, porque finalmente no hemos ejercido esos derechos porque no los queremos ejercer, porque no queremos ser señalados por el ojo público, porque nos da pena decir realmente quiénes somos y qué hacemos, ¿no? Entonces, todavía somos una sociedad conservadora, y yo creo que finalmente esta va a ser ya la reflexión de esta plática que vamos a tener. Podemos hablar incluso de algunos precedentes, de algunos juicios que se llevaron a cabo, pero realmente en donde estamos ahorita es el punto límite en el que han llegado los colectivos, ¿no? Si no se ha avanzado más allá, es por un tema meramente político, no un tema de que la sociedad no se haya organizado. Yo revisé las sentencias, son muchas las sentencias que tienen a favor, son muchas las exposiciones de motivos que emiten para estos fines, es decir,
Algunos hablan de incluso cuestiones antropológicas. Unas sentencias hablan de tipo social, otros de tipo psicológico, otros de temas sociológicos. Y todas ellas tienen razón. Y tan tienen razón que la Suprema Corte de Justicia nos reconoce ese derecho, ¿no? Primeramente de que es parte del desarrollo personal, de que es parte de una legislación primaria que es la Constitución, y principalmente que este derecho finalmente puede ser ejercido, y tan es así que manda al legislativo, oye, la sociedad está pidiendo esto, hazlo, ¿no? Entonces es importante saber dónde estamos y prácticamente entender el legislativo en este momento pues tiene el balón en su cancha, ¿no? Pero también nosotros tenemos la forma de impulsar este tipo de acciones jurídicas para de alguna manera u otra nos dé una regulación que nos merecemos, ¿ok? Porque les comento, y para mí lo más importante de esta situación es que si bien es cierto, ya tenemos el uso lúdico, si bien es cierto, ya hay uso medicinal, si bien es cierto, ya está despenalizado a medias, finalmente, también es verdad que se está poniendo en riesgo la seguridad pública, ¿no? Se están haciendo células, se están haciendo comercializadores, se están haciendo dealers, se están peleando ya los terrenos, ¿no? Entonces, esta cuestión para mí es importante y es materia de reflexión para que de forma inmediata se empiecen a mover las piezas en el legislativo, que empiecen a hacer citas en el Poder Legislativo para brillar por lo menos a someter el estudio. Hay una comisión de estudio en el Poder Legislativo, pero no han resuelto todavía. Muchas gracias, ¿no? Creo que es muy valioso lo que nos compartes porque así nosotros desde nuestra trinchera como consumidores responsables que aspiramos a ser, pues hablamos de la responsabilidad ética, de la responsabilidad de salud, pero creo que también hay una responsabilidad social que tenemos que tomar en cuenta y a la que nos tenemos que pues unir, ¿no? Como consumidores, entonces creo que es muy valioso que lo tengamos presente. Fíjate, nos comparte la doctora Angie que en Tetecala, poniéndote en contexto, es un estado de Morelos donde hay donde cultivan el cannabis como medio de vida, no son cultivadores autónomos, a eso se dedican y bueno, ellos creo que habían tramitado todo un tema de permiso y estaban como en ese tema y nos comenta que llegó el ejército sin orden ni nada, nada más así a la mala y que pues tuvieron que sacar un amparo, no sé qué es un amparo buscador. Sí, es un amparo donde le preguntas a las autoridades, o sea, buscas en todas las fiscalías, en todos los órganos de gobierno, pues quién denunció o por qué investigación están llevando para que ejecuten un acto. En todos los actos de autoridad tienen que seguir lo que se llama debido proceso. Y el debido proceso es un derecho fundamental consagrado en el artículo 16. Entonces, ¿qué significa el debido proceso? Primeramente que te deben notificar, ¿no? Segundo, te deben dar oportunidad a que tú respondas a la notificación, a que des pruebas, haya una contradicción en las pruebas, y al final de esto, pues, tener un recurso para poder defenderte, ¿no? O sea, una sentencia y recurrirla. Ese es prácticamente grandes rasgos del debido proceso. ¿Qué es lo que pasa en esas comunidades? Es un abuso de autoridad finalmente. Llegan simplemente porque les señalaron que había un cultivo, sin pedir permiso, sin nada, se meten y finalmente pues hacen de las suyas y ejecutan sin darle el derecho a las personas a ejercer un debido proceso, ¿no? Y prácticamente para eso mismo, esa es la base del amparo buscador. Y si sabes que me están violando mi debido proceso y pues vienen a ejecutarme una orden. Entonces, si efectivamente la autoridad responsable, que es en este caso el ejército, pues dice, pues nada más ellos van a inventar cualquier cosa, pero si no tienen fundamento, pues es una sanción para el ejército finalmente, porque es un abuso de poder. Sí, y me parece grave porque estas asociaciones, estos grupos empiezan justo como para tener opciones libres de sangre, libres del narco, para poder ejercer nuestro derecho con conciencia ética, porque todos queremos hierba que sepamos que nos viene del trabajo forzado, ¿no? Entonces, no se nos dan opciones, entonces se generan estos espacios para que podamos comprar
marihuana que sabemos que está libre de pesticidas, de situaciones dañinas y que al mismo tiempo es comercio ético y les hacen estas cosas, ¿no? Me parece bastante grave. Espero que próximamente la situación se resuelva. Muchísimas gracias, licenciado maestro, perdón, por la información aquí dada, por el espacio, valoro mucho la experiencia. Muchas gracias. Digo, la verdad es que este es un foro bastante eh, importante para mí, ¿no? Porque finalmente esta es la forma en la que la sociedad avanza, ¿no? Y yo esperaría que no quedara en eso, ¿no? Como comentaba la otra vez contigo, hay muchas cosas legales que se pueden hacer, hay muchas formas legales, ¿no? Y dentro de ellas, lo que podemos hacer nosotros también es empezar justamente por ese tipo de comunidades, ¿no? Pero hacer los amparos no para contener, sino prever, ¿no? Nosotros podemos pedir una suspensión del acto reclamado y en esa suspensión podemos empezar a trabajar finalmente, ¿no? Entonces, yo propondría que haya oportunidad que con tu comunidad propongamos un amparo. Yo les ayudo a hacer un amparo y empecemos finalmente a caminar en ese sentido hasta llegar a una resolución. Sí, claro que sí. Yo creo que contaría con bastante gente interesada. De alguna forma, sería muy beneficioso y lo agradeceríamos mucho de corazón. Justo era mi siguiente pregunta, más o menos como cuánto cuesta un amparo para que la gente lo tenga como en su cabeza y saber más o menos de qué tamaño va a estar la pedrada, ¿no? No, pero pues podemos hacer trabajarlo. Finalmente, pues no todo en la oficina y en el trabajo, pues tenemos una parte del arma, ¿no? Entregar también una parte que nos ha entregado la profesión. Y pues no, finalmente sería cuestión de que trabajamos todos juntos, nada más trabajar esa parte, hacer conciencia de las cosas que se están dando. Y pues bueno, si hay oportunidad, puede empezar a trabajarlo finalmente con el equipo con el que cuento, que cuentan ustedes también. Y sí, para nosotros también es redituable. Nosotros ya hemos logrado jurisprudencia 2 veces en cuestiones también religiosas o cuestiones de libre religión, vaya. Y para nosotros son temas interesantes, temas de investigación para el despacho. Perfecto, pues así quedamos ya con la iniciativa hecha para que podamos empezarnos a organizar y empezar a organizar un movimiento más grande. De antemano, creo que también es importante que organicemos una visita a Tetecala para que ¿Sí? conozcas porque también es un lugar muy bonito, todos los del seminario. Y pues te agradezco muchísimo toda la información que nos compartes, tu tiempo y tu compromiso. Y pues por mi parte, feliz 420 a todos. Muchas gracias a todos. Ah, por cierto, regálanos un contacto por si a alguien le interesa contactarte para algún tema legal o algo. Sí, voy a poner mi número personal para que finalmente sea más directo. Es el número 55 79 31 41 71. Pues ahí lo tienen, cualquier tema legal con el compañero. Y pues se nos está acabando el tiempo, pero muchísimas gracias, abogado, y nos estaremos viendo la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto. Feliz 420. Hasta luego, felicidades.